Cuando Mel Gibson empieza a hablar algo, todo Hollywood se aterra. Y esto porque a través del tiempo se ha visto envuelto este actor en varias revelaciones que hacía de lo que hay detrás de la industria más grande del entretenimiento. Sucedió desde la creación desde la primera película de La Pasión de Cristo, cuando todo Hollywood cerraron sus puertas para apoyarlo como director de esa película, y el duro ataque recibido por impedir que salga La Pasión de Cristo a los cines. Las burlas que se le hacía a la película, como fue el caso en esta serie llamada South Park, o la fuerte oposición de un grupo importante de Israel, e incluso decenas de periodistas. Gibson declaró que el mismo Satanás estaba detrás de la oposición de la película. Él dijo, y cito: Tú mencionaste en un punto que una gran fuerza oscura no quería que hiciéramos esta película. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa fuerza? Son las cosas que no puedes ver. Yo soy un creyente, así que si crees que hay una gran cantidad de bien y mal que están luchando. Por lo que muchos han especulado que ese sería uno de los motivos de la demora de la nueva película La Pasión de Cristo 2, La Resurrección, que según fuentes internas, como es el caso de Jordan Remy, está ya confirmado que se iniciará la producción en enero del 2024, y esto está llamando nuevamente la atención de los medios, mientras que hasta ahora sigue siendo criticado por la industria. Y según medios oficiales de Norteamérica, manifiestan que Gibson ha tenido cierto distanciamiento con algunos personajes, como la muy conocida Oprah, por ejemplo, porque según estos medios informan que esta famosa habría intentado tras su vida por exponer una serie de verdades. Y es que Hollywood y varios personajes importantes dentro de esa industria han estado metidos en escándalos muy delicados, de los cuales esa famosa era muy amiga de esos personajes que aún algunos hoy están en por lo que se ha mostrado con el paso del tiempo cómo la maldad y los poderes demoníacos están en control absoluto de toda esta industria del entretenimiento y la búsqueda de la riqueza absoluta. Más aún así, Gibson habló y confirmó recientemente sobre La Pasión de Cristo 2 y dijo lo siguiente: Sí llegará más pronto ahora, porque lo que tenía es una tarea tan enorme que no puedes hacerlo a la ligera y no puedes hacerlo rápidamente. Tienes que considerar lo que realmente significa. No puede ser lineal. Debes tener muchas cosas para yuxtaponer entre sí, incluso de diferentes periodos de épocas, para ilustrar lo que algo significa de una manera más completa. Tengo ahora 2 guiones correctos, y uno de ellos es muy estructurado, un guión muy fuerte, y es más de lo que esperarías. Y el otro es como un viaje fuerte, porque vas a otros reinos. Quiero decir, ver el infierno. Es como si supieras que estás viendo caer a los ángeles. Ahora, estamos seguros que cuando inicie la producción de la nueva película, otra vez estará en boca de todos el nombre de Jesús, tanto de creyentes y de la misma gente del mundo. Así pasó con la primera película, que dominó el discurso público y ha expuesto a millones de personas al relato del sufrimiento y de la resurrección de Jesucristo. Fue un fenómeno ver a tantos presentadores de noticias, a expertos de medios, a políticos, a artistas, con el nombre de Jesús en los labios todo el tiempo, algunos buscando saber quién era y otros criticándolo duramente. Pero como cristianos, lo que debemos entender cuando todo esto empiece nuevamente en los próximos días es que nos brinda una oportunidad dramática, que cuando todos están hablando de Jesús, podamos intervenir y decir: aquí está el verdadero mensaje, aquí está la verdadera historia de Jesús, y es en su palabra. Así como la primera película, estamos seguros que esta secuela va a describir el sufrimiento y la resurrección de Jesucristo, y aunque deja claro la película por qué pasó Jesucristo todo eso, y se busca interpretarlo más cercano a la Biblia, sabemos también que hay partes que no lo son, y es más, esas partes no bíblicas son inspiradas de forma muy cuestionable. Fuera de eso, cualquiera va a concluir viendo esas películas que Jesús murió por los pecados de todos, y eso está bien. Y lo más interesante de esto es que va a dejar muchas preguntas sin respuestas, y más aún en tu entorno, en donde tú como cristiano debes entrar en acción. Y esto porque el Señor nos llamó a todos sin excepción a ser testigos de Él, es decir, a testificar de
su palabra. Y es vital enseñar esta verdad acerca del Señor mediante su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Mateo 27, desde el verso 45 en adelante, nos muestra algo mucho más intenso que una película. En solo unos pocos versículos se nos da este enorme comentario sobrenatural de Dios y los milagros que ocurrieron en esos versículos. Por ejemplo, la oscuridad sobrenatural. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando Cristo nació, dice Lucas 2 que surgió una gran luz. Él era la luz para todos, pero en su muerte hay oscuridad. Antes que suceda eso, en la luz dijo 3 cosas. Las 3 fueron demostraciones de misericordia. Misericordia hacia los soldados, hacia el ladrón, misericordia hacia María. Pero cuando comenzaron las segundas 3 horas, al mediodía, cuando el sol había alcanzado su cúspide, tuvo lugar un milagro asombroso, y es la oscuridad que cayó sobre toda la tierra. Hubo un historiador romano llamado Flegón que mencionó esta oscuridad. Otro historiador llamado Tertuliano también escribió a algunos paganos mencionando esta oscuridad. Existen registros históricos de esta extraña oscuridad que ocurrió en ese lugar y en ese momento, y hasta donde se llegó este estudio, manifiestan que se extendió a otras culturas. Ecleipo en el idioma original. Esto no es un eclipse en el sentido científico, porque en esa fecha la luna está llena, está en el lado de la Tierra opuesta al Sol, no puede eclipsar el Sol. Entonces este no es un fenómeno natural. La palabra misma significa fracasar por completo, es decir, se apagó el Sol totalmente. Oscuridad sobrenatural. No hay una explicación natural. Y Dios hizo que esto sucediera a la mitad del día. ¿Y por qué Dios hizo este milagro? La oscuridad en las Escrituras es un símbolo de juicio. La oscuridad negra caracteriza el infierno. Isaías escribe sobre las tinieblas del juicio. También lo hace Joel. Lo vemos en Amós, en Sofonías, y el mismo Jesucristo hablan de ello. La salvación de Dios siempre se ve como luz, y el juicio de Dios siempre se ve como oscuridad. Y Dios decía por las tinieblas que la cruz es un lugar de juicio. Dios apagó las luces porque este era un juicio sobre el pecado. La ira de Dios, el determinado plan y consejo de Dios. Fue Dios quien se complació en aplastarlo. Y Dios estaba derramando toda su furia sobre él, mientras cargaba con toda la culpa de todas las personas que algún día creerían en él. Hebreos 2:9 nos dice que probó eso por todos. Y al separarse Jesucristo con el Padre, Él está diciendo que Él es santo y que ese es un juicio santo, actuando el milagro de entregar literalmente su vida, por amor, por misericordia y por la gracia de Dios manifestados en Él. Ahora, al rasgarse el velo, vemos la apertura de las puertas del cielo, por ejemplo, y del salón del trono de Dios, y la bienvenida de Dios a aquellos que vienen a su presencia a través de Cristo. También pasó otra escena, un terremoto, y ahí vemos la promesa venidera de un nuevo universo con bendiciones para siempre. También vemos otro suceso impresionante. Vemos una resurrección de muchos creyentes. Las tumbas se abrieron literalmente. No hay ningún fenómeno que explique esto. Muchos cuerpos, somata en el griego, muchos cuerpos santos que durmieron resucitaron, salieron de las tumbas. Fue una resurrección real, una resurrección de cuerpos glorificados. No eran espirituales, eran cuerpos reales. Sus almas estaban ahí, su soma estaba ahí, y este es un anticipo de una apertura real de la tumba y la resurrección de los muertos. Cuerpos que salían de la tumba y 3 días después entraron a Jerusalén. Y este es un testimonio asombroso que Dios está dando. Y ahí vemos la esperanza de nuestra resurrección, el sometimiento de la muerte en las glorias del nuevo mundo, en la presencia de nuestro Cristo resucitado. Todo el Nuevo Testamento enriquece nuestra comprensión de lo que Dios dijo ahí, y no sirve de nada que Jesús haya pasado por todo eso, si no se arrepienten de sus pecados y le piden que los perdone y se conviertan al Señor y Redentor de sus vidas. No sirve de nada si no te apartas de tus malos caminos y te das cuenta de que no puedes salvarte a ti mismo, porque la única esperanza de que alguna vez entres al cielo proviene de la fe en Jesucristo y la entera obediencia a Él. Y todo eso viene en conocer su voluntad que está en su palabra. Y eso es mucho más que una simple película. Y eso es lo que debemos compartir. Compartirlo a cuantos podamos, para que crean en el verdadero Jesús de la Biblia. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.